El barrio Camilo Torres el próximo 25 de noviembre cumple 50 años desde su fundación. Yo tengo más o menos unos 17 años de estar viviendo aquí en el barrio Camilo Torres, pero yo lo conozco desde que era un niño y yo ha evolucionado, ha cambiado muchísimo. La verdad que todavía aquí en el barrio hay personas invasoras, hay personas que estuvieron en la invasión, hay personas que son fundadores. Fue una mañana, como a las 6 de la mañana, vimos una multitud de gente en el Cerro La Pelota, que es allá arriba, aunque es ahora la Nueva España. Y entonces mucha gente que agarraba lotes, entonces a nosotros nos dio una alegría, así a mi esposo y a mí que nos dio una alegría porque pagábamos arriendo, no teníamos casa, entonces nos salimos y nos vinimos y para el cuarto centenario estaban cogiendo los lotes, yo encerré un lotecito y nos quedamos ahí y ya mucha gente. Y de ahí pasamos como 8 días. Hicimos un ranchito, nos quedamos ahí, mi esposo se quedaba, yo no, porque yo me quedaba con las niñas pequeñitas, que era Julien, que estaba recién nacida. Y ahí, bueno, después ya hubo el diálogo con el gobierno, con Monseñor Ignacio Gómez, sí. Entonces ya dijeron que nos saliéramos y que iban a negociar. Ya, bueno, como al año nos dieron escritura. Bueno, nosotros supimos que hubo la invasión. Entonces, pues él se unió con mis hermanos y se metieron. Hicieron un ranchito con monte, con palos y cositas, y ahí se metieron. Ellos ahí dormían, él dormía ahí. Los hermanos míos le colaboraron mucho porque le pasaban la comida con mucho sacrificio, porque era bravo para uno llevar la comida donde ellos estaban, porque la ley no dejaba. Entonces nosotros sufrimos por ese lado, sufrimos mucho, porque era difícil para uno hacerles llegar la comida donde ellos, en el ranchito donde ellos estaban. Bueno, y así luchamos hasta que llegó el momento de que ya solucionaron todo y ya llegó el caso de que ya levantaron la invasión y ya pues cada uno pues se fue para su casa. Y ya pues después ya no lo volvieron a sortear, ¿no? Volvieron a sortear los lotes. Yo me acuerdo que ahí estaba incluido el profesor Jesús Casanova. Y ya pues nos solucionaron el problema y ya pues nosotros nos hicimos al lotecito y con mucho sacrificio porque sufrimos bastante, porque eso los primeros meses comimos barro y nos tocó luchar mucho, luchamos mucho para ahora poder tener la casita que tenemos. Nos tocó luchar mucho. Yo me enteré de la invasión porque como Adelaida, ella ha vivido siempre, mi hermana aquí en el barrio Marabel. Entonces estaba mi mamá viviendo con ella y mi mamá era la que estaba liderando, digamos, el que yo tuviera donde vivir. Entonces ella fue la primera que llegó aquí. Que ella se vino para acá a cuidar el terreno, porque eso se regó la bola y toda la gente que pudo venirse para acá a coger lotes se vinieron. Entonces eso fue así, y ahí estuvimos desde el día que llegamos, mi mamá era la que estaba ahí día y tras día en el lote, porque ella no desamparó eso, porque yo era la única, yo no tenía a dónde vivir ni nada.
Entonces ella sí, ella fue la primera que se vino. Después entonces ya Miguel también empezó a cuidar el lote y todo. Aquí se le venía la comida, de alguna manera llegaba la comida, las cosas para poderse uno favorecer del frío, porque es frío de noche, a la Digo que intemperie. a mí me cayó, bueno, no fue que me cayó en sí, pero está en un plástico. Y el plástico como que estaba roto, porque se colaba el agua. Y de noche De noche, eso fue muy bravo. me cogió ese aguacero ahí, yo creo que no tenía ni en qué dormir. Porque Bueno, un no poco de sé. tierra ahí, y Pues así. así, a la intemperie, esto era un Sí, monte. sí, Esto era un pero monte. siempre se le puso un plástico para protegerse del agua, más que Sí, todo. claro. Y eso lo hicimos, y ahí me cayó el agua y esa vaina, pero casi me tocaba quedarme ahí cuidando el pedazo de tierra, como se dice, que ha servido de mucho. Porque Gracias a date Dios. cuenta de dónde están. Gracias a Dios. Y Estamos- eso, estamos y viviendo. Henry fue uno de los que se metía la comida aquí atrás y se la mandaba con un así, y se pasaba en carrera por medio de los soldados. Y como lo decían él, si estaba pegotico. No lo podían aguantar ni nada porque a los niños no lo podían. Tocar. Entonces esa era para Y llevarles la comida a los que ese estaban cuidando. fue más o menos el cuento. Yo cuando vi fue la vaina que esta se vino a meterse allá y yo no sé quién armó el plástico ese. Total, En el, total que Turrique, no es que Turrique también estaba viviendo aquí ahí en las casas esas del lado total de, que de yo me metí allá. supuestamente a cuidar. A cuidar el lote, pero no a cuidarme del agua. Y así pasamos ahí hasta folclóricamente, como dice uno así, sin problemas ahí, que ya hasta cuándo será esto, que ya son las 10, 11 de la noche. Nada, ahí lo cogimos como deportivamente. Sí, Y por y, eso, y bueno, era como una fiesta eso aquí. ¿no? Y Ay, la gente venía a ver la invasión y que la gente, ay, que qué montón de ranchitos y de todo. Y la policía no nos podía hacer nada. Nosotros nos vivíamos en la Torcoroma y allá fue donde nos avisó un muchacho, Freddy Barbosa, fue el que nos dijo, ¿no? Y él también murió. Y aquí nos metimos por Concho, mi hermano, sí, el Concho, el hermano, y yo fue la que nos metimos aquí a esto, aquí, entonces, los dos le cuidábamos, ¿no? Él en la noche y yo en el día, y así íbamos pasando. Pero esto era un monte, no una montaña, no, pero sí era un monte, esto era bravo, pura, había mucha hormiguera, algo así, porque eso le cortaba uno mucho sí, con eso aquí. Y siempre la entrada era por la parte de abajo, porque por aquí no podían ver. Sufrimos mucho, sí. Y mi hermano, que era el que se quedara en el ranchito y todo eso, bregaban mucho para pasar las cosas y para ir pasar y para todo. Para uno quedarse en el ranchito cuidándolo. Y ya cuando lo dieron esto, pues gracias a Dios ya nos dieron el lote. Ya se empezó a trabajar. Nosotros sacamos un préstamo por Inurbi, por Inurbi, Inurbe era quien hizo el préstamo. préstamo para poder ir construyendo. Sufrimos mucho por el agua, La luz. por la luz, no había como manera. Y bregamos mucho sufriendo así, trabajando y todo para poder hacer hasta adelante. Nos entramos aquí, ya nos metimos aquí en la casa en obra, En obra negra y sin puertas, sin ventanas, ni nada, y así. La fundación del barrio fue la invasión esto fue en 1975, una cosa así. Fue la cosa, porque hubo como 3 o 4 invasiones cuando mi papá fue uno de los invasores aquí. Bueno, mi papá no, mi mamá, más que todo. Mi papá la pasaba trabajando. Resulta y pasa que apareció aquí el Cerro de la Pelota, el que le decíamos esto aquí.
Y más que todo, el Cerro de la Pelota es donde está Nueva España ahora, y esta era La Bola. Aquí veníamos nosotros a regar barriletes, a coger conejos aquí para arriba, porque uno le decía una conejera. La parte arriba de donde los Tamayos, nos íbamos a bañar allá y bueno. Pero eso ya fue después que escogimos aquí papá y mamá, nosotros nos venimos. Y esos llegaron, madre, como, te digo que, como más de 200 personas. Bueno, cuando eso estaba unos pegotes, pues no. Y eso llegó el ejército aquí a sacarnos de aquí, la gente con banderas. Ese el de Bernelli, Serna, me acuerdo era Serna, y después fue el señor ¿cómo era Elena? Sí, el que nos hicieron una cartaventa con un lote ahí, porque o sea, nos separaron el lote de 7x14. Era el de allá, pero eso ya fue después de que mamá invadió. En esta parte aquí invadió mamá. Bueno, pues estaba, ¿no? Invadieron como 10 personas aquí que me acuerdo yo. La señora Gladys Contreras, Miguel Picón, Noel Sánchez, el esposo de la señora Nadiva. ¿Quién otro aquí? Alberto Quintero ahí, Ofelia, Jorge Urquijo, y la señora Tocoroma, que está malita, pobrecita. Virgilio, la señora Silvia Montaño de Martínez, el papá de Jorge Martínez también, que vive allá abajo, por aquí arriba. No había más gente para que esto no, porque nosotros invadieron fue hacia allá. Y eso los hermanos García, que eran los dueños de todos estos terrenos. Y la parte de allá, pues entonces ellos iban a poner un muro aquí. Entonces cuando ya dieron la orden de ya que iban a repartir aquí lotes y esa cosa, se formó el perequeteñe, como se dice aquí en Ocaña. En el tiempo ese, pues, el ejército nos toca a nosotros que traerle la comida de mamá por el caño aquí de los Tamayos. O sea, un pasadizo de que hacía el agua cuando llovía. Nos metíamos ahí. El ejército en vez nos dejaban pasar los soldados. ¿Ves que para allá en la comida de mamá y esto? Pero eso fue muy arrecho, mano. Después vinieron los Bernelli, ¿cómo es que llamaba el señor? Serna. Y ellos eran los que lideraban esto. Ya empezaron a repartir los lotes, hablaron con los García. Y el papá, pues aquí en esta parte donde estamos, pues los hermanos míos le dieron plata a papá y lo que se podía, pues eso. Pidiendo lata y eso, y hicimos aquí la primera casa de la 25 con calle Segunda, donde estoy yo ahora. La hicimos fue de bareque, con barro, y echamos aquí, mira. Una fiesta grandísima hicimos, pues nosotros habíamos era ya en la casa, de 3 hermanos que somos. Habíamos como 9 o 10. El nombre de Camilo Torres le decía, porque el principal jefe acá de la invasión era ¿cómo es? Estaba de la izquierda revolucionaria. Y inclusive el padre Camilo Torres visitó Ocaña meses antes de la invasión. Y en honor a él, ya él estaba muerto, le pusieron el nombre de Camilo Torres. Pues nosotros nos invitó fue Huberti Serna, que fue el barrio. Nosotros vivíamos en el barrio La Esperanza.
Y entonces allá fue él, en una noche estaban de casa en casa invitando para la invasión, ¿no? Que íbamos a tomar un terreno entonces, para que tuviéramos casa cada uno. Entonces, pues nosotros no nos anotamos. Se anotaban otra gente del barrio, sí. Entonces, pero yo estaba con la goma de tener casa propia. Eso al otro día le dije a Eli, "Ey, mire que están, una señora se amaneció acá y entonces estaba picando leña. Entonces yo fui y le pregunté, "Uy, ¿usted qué está haciendo?" Entonces dijo, no, es que amanecimos allá en una invasión. ¿Ustedes por qué no fueron? Entonces yo no, porque cómo será la gente. Y yo tenía 2 niños que tenía a Janet y a Ruth. Pues entonces cuando Eli llegó del trabajo, pues entonces yo le dije, Eli, vea que hay una invasión, ¿por qué no vamos? Usted trabajaba en el mercado. Usted dijo que él no venía porque estaba ocupado. Pues entonces yo mandé al suegro que viniera a ver. Él vino y entonces llegó allá y me dijo, ay, ya eso no hay lote por ninguna parte, eso está llenito de gente. Entonces yo dije, ay, yo me quedé con la cosa de la invasión. Pues entonces yo cogí, esperé que él se fuera para trabajar y yo invité a un hermano mío y a varios de ahí del barrio y nos vinimos, nos montamos arriba en la bola. ¿Sí? Y entonces cuando miramos para acá, para abajo estaba lleno y ya pero había más terreno. Y entonces yo bajé y había un señor midiendo. Y entonces le di yo, vea, ¿a quién le pido yo? Para que yo quiero coger un lote. Dijo, no, donde a usted le guste. ¿Sí? Pues entonces yo le dije a Jorge, ay Jorge, vení, aquí esto era planito, ¿no? Entonces vení Jorge, me di para yo coger. Pero no teníamos pizza, no teníamos panos, nada. Entonces me dijo Jorge, ¿con qué vamos a cerrar? Espérate, verás, y me fui para donde Los Vegas, que vivían ahí en el Maravilito. Y ellos tenían carpintería. Entonces les dije, ustedes me pueden colaborar unos palos y pita que necesito. ¿Cómo no? Y enseguida me dieron varios palos y pita. Me vine corriendo a avisarle a Jorge para que él midiera. Te tenían que medir 7 por 14. Entonces él miden ellos lo más que viene y me encerró con lo que traje. Ya entonces yo fui y le avisé a él que trabajaba en el mercado. Vea, tiene que salir porque yo cogí un lote abajo en la invasión. Pues a él no le gustó de mucho, pero sí, se vino y aquí tenemos la casita así. Para completar, le digo que mi papá también colaboró mucho porque había que cuidar el lote desde de una vez. Entonces, dejamos a mi papá y yo me fui, pues ya me tocó meterme en el cuento y fui a conseguir unos cartones y hicimos un rancho, era el mejor rancho que había en eso. Eso fue donde está ahorita la parte de abajo del Camilo Torres, ¿no? Plano. Y ahí nos fuimos hasta que llegaron y midieron y nos hicieron una reunión en el estadio y ya repartieron los lotes y fue en rifa. Pero antes de eso, pues nos tocó lidiar con el ejército y eso porque nos iban a sacar, porque era abusivo, ¿no? Los lotes tenían propiedad privada. Pero eran muchos, había más de 1.200 invasores, aparte de los familiares. Entonces fue difícil que nos sacaran. Inclusive llegó el ejército, rodearon toda la pelota que llamábamos nosotros. Y sin embargo, nosotros mantuvimos y coronamos el lote, gracias a Dios, a pesar de que muchos salieron por cansancio, pero después definitivamente salieron 3 barrios, que fue el Camilo Torres, José Antonio Galán y Antonia Santos, que le cambiaron el nombre por el Bambo. Pero fue luchado. Y este barrio es un barrio muy bonito y
y esperamos que la gente nos ayude a conservarlo así como está.